donación va a ser de hasta 25%, buscan un presupuesto aún mayor para que la condenación sea más grande y cobije a más de los muchachos que hoy tienen créditos, que se endeudaron para poder estudiar sus estudios universitarios. Ese es un tema fundamental porque hay muchos estudiantes o hay muchas personas que están ahogadas por estas deudas, Néstor, y que después de haber estudiado y no haber podido encontrar trabajo, no tienen cómo pagar y sufren. Esa es una respuesta clara para muchos jóvenes, para muchos colombianos y colombianas que están sufriendo el peso de una deuda, de unos intereses que los ahoga. Es que el grave problema del asunto del manejo de la deuda con ICETEX provino de cuando comenzó a cobrarse los intereses sobre los intereses. Cuando se indexó la deuda, terminó convertido en algo absolutamente impagable. Pero el espíritu y el origen del ICETEX son absolutamente necesarios y muy importantes. Miles de jóvenes en Colombia han logrado ser profesionales gracias a los créditos del ICETEX, pero se necesitan esas reformas que se están anunciando desde hace años. De hecho, desde el gobierno anterior se vienen haciendo modificaciones para evitar esos costos tan altos, a veces impagables, que terminan a usted ahogándolo. Efectivamente, usted no termina de pagar nunca la deuda con el ICETEX. Sí. A ver, tengo en la línea al doctor Toro, a ver si nos explica hasta dónde llega la decisión y hasta dónde llega la condonación, el perdón de estas deudas. Doctor Toro, director del ICETEX, buenos días. Néstor, buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, un abrazo muy especial. Doctor Toro, ¿cómo va a ser eso que se llama en economía condonación? ¿Perdón de qué porcentaje de la deuda y para quiénes especialmente? ¿Aló? Sí, le oigo, doctor Toro, adelante. Es que se está cortando la señal. Lo que quería explicar es que el día de antes de ayer, el Ministerio de Educación Nacional nos trasladó unos recursos muy importantes, que son 8.000 millones de pesos, para continuar con el plan de condonaciones del 25% de las deudas de aquellos jóvenes que tienen créditos y hacen parte de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o de población sujeta de protección constitucional. Eso quiere decir negritudes, indígenas, raizales, víctimas del conflicto, comunidad rom, población campesina. La idea de nosotros es poder incorporar ese recurso para cumplir con parte de la meta de condonaciones al 25% de esas deudas de quienes las adquirieron en su momento, para alivianar la carga y permitirles ir pagando esos créditos en un muy buen plazo. Esto nos va a permitir a nosotros, con otra adición que yo estoy esperando pueda conseguir, condonar por lo menos unos 4.000 créditos más antes de finalizar el año y así lograr una meta de unos 10.000 créditos condonados al 25% para ir alivianando la carga que tienen algunos que tienen esos créditos que son reembolsables. Entonces, en este caso, ¿cuántos estudiantes beneficiados o cuántos becarios o cuántos deudores del ICETEX, doctor Toro? Con esta adición presupuestal yo creo que nos va a alcanzar para unos 800 más o menos de la meta de los 10.000. Ya llevamos casi 4.000 condonados y pues todavía nos quedarían faltando entonces algo así como unos 4.200 estudiantes que espero poder terminar de cumplir antes del 31 de diciembre de este año. Sí, doctor Toro, son estratos 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las características, las condiciones para poder acceder a estas condonaciones? Vamos a empezar por los cisbenizados, digamos, de más baja calificación, es decir, las personas más vulnerables, y sin duda, en ese orden, pues vamos arrancando con esas condonaciones. Son créditos que estipulaban esa condición cuando así se tomaron, pero que por una falta presupuestal, pues el ICETEX no había podido cumplir con esa condición. Entonces vamos a arrancar primero en orden de grados. Cada que este estudiante va graduándose, que hace parte, digamos, de ese beneficio y que cumple con las condiciones de estar cisbenizados o hacer parte de una población vulnerable, entonces les vamos a ir informando a cada uno en su cuenta. Ellos están esperando, digamos, esta respuesta hace mucho rato del ICETEX. Muchos de ellos saben quiénes son porque están precisamente esperando esa condonación después de haberse graduado. Doctor Toro, y las personas, o los jóvenes, o los colombianos que no lo saben, es decir, por alguna circunstancia, ¿cómo pueden acceder a la información? Nosotros les vamos a ir informando en la medida en la que vayamos recibiendo los recursos, porque ya tenemos identificados exactamente quiénes son las personas que están esperando esa condonación, para informarles por vía de los canales que nosotros tenemos. Se les envía texto, se les envía mail, se les hace llamada, es decir, nosotros los vamos a ir contactando. Ellos están esperando esa condonación porque están terminando sus estudios o ya los terminaron, y por eso vamos a irles respondiendo en ese orden de ideas, de la ayuda también de las universidades que nos van a permitir pues tener ese puente de comunicación para
a estas condonaciones del 25% del total de sus deudas. ¿La condonación es por una sola vez o cómo tienen planteado ustedes el esquema? Se hace por una sola vez por lo que es al total del capital. Eso quiere decir que se hace la liquidación del total que deben de ese 25, se rebaja la deuda, eso les aliviana la cuota de una manera muy importante y eso es simplemente pues en ese momento. Ya después, más adelante, quiero tener un plan de incentivos para aquellos jóvenes que han sido responsables con el pago de su crédito para pues permitirles que continúen haciendo ese pago. Ese es un buen dato. Si a mí me bajan el 25% de lo que debo, ¿cuánto me baja la cuota, doctor Toro? Dependiendo de la deuda que tenga, cada caso es muy particular porque eso depende de la universidad en la que haya estudiado, el costo del semestre de la carrera que haya tomado. ¿Cuál es la deuda del estudiante depende. ¿Cuál es una deuda promedio de un estudiante ICETEX? Una deuda promedio de un estudiante ICETEX está oscilando entre los 30 y 60 millones de pesos, de universidades que en promedio tienen semestres en 4 millones, 4,5, 3,5. Claro que hay unos picos, hay universidades mucho más costosas, entonces hay deudas por eso mucho más elevadas, como universidades con unos semestres, digamos, un poco más bajos. Entonces depende exactamente de eso, pero el promedio estamos hablando de unos 45 millones. También depende de si el estudiante arrancó desde el principio con el crédito con nosotros o simplemente lo tomó en mitad de su carrera.